Buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Un gran saludo para ti. Muchas gracias, Hammer. Hammer, usted es muy gentil con sus palabras. Hammer, ¿usted dónde está? ¿Dónde atiende esta llamada? Yo en este momento estoy en la ciudad de Manizales, del Alma. ¿Qué es eso? En la ciudad universitaria y culta de Colombia. Manizales, capital de Caldas. Hammer, así es. Yo lo presenté como consultor político. ¿Usted es eso o algo más? Bueno, Julián, yo soy abogado de profesión, especialista en lo público, derecho público. También tengo una especialización en alta gerencia. Y esto de la consultoría política la vengo ejerciendo desde hace 12 años ya, desde el 2009. Y es un tema que me encantó, me apasiona, lo estudié y bueno, a eso también me dedico hoy en día. Bueno, pues como usted se dedica a eso, le tengo dos temas, Hammer. Si decide, como en Misión Imposible, si decide aceptarlas, recuerde que no lo conocemos y esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Entonces, le tengo dos temas, Hammer. Como analista político que es y analista de todos estos temas. Uno es cómo va la campaña presidencial para los Estados Unidos. Es decir, los primeros días del mes de noviembre se va a llevar a cabo la elección presidencial de esa que considera el mundo entero una de sus grandes potencias. Si no es la primera, es la segunda, pero de ahí no sale, como son los Estados Unidos. Ese es el primer tema, Hammer. Y para que usted siga navegando, o mejor nadando como lo hace Helmut Levy, que es buen nadador, pero usted como pez en el agua. El segundo tema es que esto de la campaña presidencial en Colombia comenzó muy temprano. La campaña presidencial tiene por fechas el 2022, pero ya comienzan a alistarse en el partidor una serie de nombres, por lo menos algunos hacen escarceo, algunos hacen intentonas de querer aparecer su nombre postulado para ser candidato presidencial. Unos se quemarán en el camino, unos no resistirán y otros con paso muy firme de pronto llegarán hasta la segunda vuelta. Entonces, primer tema, cómo va la campaña para la presidencia de los Estados Unidos. Y el segundo, cómo observa usted que comienza la campaña para la presidencia de la República en Colombia. Hammer, adelante. Bueno, Julián, pues con relación al primer tema, para mí la campaña de los Estados Unidos, la presidencia de los Estados Unidos comenzó ayer. O sea, vimos una serie de acciones de campaña de ahí hacia atrás, pero solo hasta ayer el primer debate presidencial fue donde los dos candidatos se vieron las caras por primera vez y estuvieron bajo un mismo techo, entre comillas, debatiendo algunas ideas de sus programas. Ahora bien, yo digo que apenas empieza la elección porque estos 33 días escasos de elección, o de campaña más bien, van a ser intensos, donde tanto de un bando como del otro van a haber ataques, improperios, y es una elección que no va a ser tan argumental, sino va a ser muy emotiva. Las campañas lo tienen claro, de que hoy en día el votante, más el norteamericano, vota más por la pasión que por la razón, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí va a ganar el que menos se equivoque, el que menos tenga contratiempos, el que menos errores cometa, se va a quedar con el fortín de la Casa Blanca. Las encuestas hoy en día muestran de que el candidato Biden aventaja un poco a Donald Trump. Yo realmente sobre las encuestas tengo mis reservas, toda vez que hace 4 años pasó similar con la elección de Hillary Clinton y Donald Trump, y pues tenemos claro de que el sistema electoral americano no es en virtud de la tendencia electoral, sino de los colegios electorales. Entonces, pues de que Biden le vaya ganando en las encuestas a Trump es una verdad a medias, si podría decirse así. Yo creo que la campaña va a ser muy intensa en estos 33 días y bueno, veremos qué pasa el 3 de noviembre, donde realmente será la gran encuesta. Hoy en día, pues,
Trump tiene una ventaja, digámoslo así, en el sentido de que ha hecho un buen gobierno al inicio de sus primeros años de gobierno, recuperó muchos empleos, digamos que inyectó un poco ese nacionalismo que esperaban los norteamericanos, pero lamentablemente este ha sido un año difícil, no solamente para los Estados Unidos, sino para todo el mundo en virtud del coronavirus, y en ese sentido pues hemos visto de que se le ha ido la campaña como agua por las manos, cosa que ha capitalizado muy bien los demócratas frente a todo tipo de ataques que lo han tratado de mostrar como una persona negligente, impotente, no apta para ejercer el primer mandato de los norteamericanos. Vamos a ver una campaña muy intensa, con unos mensajes muy emotivos, con una segmentación, con un mensaje de mucho contraste, de mucho ataque. Y bueno, esperemos qué pasa en el segundo debate, que creo que el de ayer fue un poco desorganizado. Vimos dos candidatos totalmente desesperados por tratar de ganar adeptos, un candidato Trump, un presidente Trump bastante agresivo además en su puesta en escena, y pues un John Biden que también pues no lo hace mal, pero sí se le vio un poco más lento en sus apreciaciones. Y bueno, para nadie es un secreto de que está acudiendo incluso a medicamentos para amortiguar un poco la presión que ha recibido en los últimos días de campaña. Claro, pero Hammer, por ejemplo, escuché a unos analistas después del debate de decir que lo que había realizado Donald Trump con respecto a develar o revelar lo que había o lo que estaba detrás de las marchas y detrás de los desórdenes o de la alteración del orden público en los Estados Unidos había sido brillante, en el sentido de que había descubierto, levantado las sábanas y dijeron, mire, les dijo Trump a ellos, señores, esto no es tan gratuito, esto todo es organizado y lo que se trata es de desarticular y de desestimular ciertas instituciones en nuestro país. ¿Usted lo ve así, lo siente así, lo sintió así? Yo creo que eso es una agenda a nivel global, Julián. El tema de la desestabilización de los gobiernos, lo hemos visto también aquí en Colombia, lo que ha sucedido últimamente con los incendios y toda la campaña de desprestigio, no solamente frente a la policía, sino también frente a nuestras Fuerzas Armadas. Para nadie es un secreto que los sectores de izquierda lo que pretenden es desestabilizar un poco ese status quo, hacer ver a los gobiernos como gobiernos con poca aptitud de gobernanza, y en ese sentido pues lo que pretenden es cautivar electores desinformados, y además esta nueva camada, digámoslo así, esta nueva generación de electores que son muy fáciles de persuadir con este tipo de acontecimientos. Entonces lo que hemos visto tanto en Estados Unidos como en Colombia es muy similar, parece un plagio del papel carboncillo, en el sentido que necesitaban solo una razón, una causa para encender el chispazo. En Estados Unidos fue la muerte de Floyd. Aquí también sucedió algo similar con pues lamentablemente con el fallecimiento de este abogado en la ciudad de Bogotá. Y bueno, hemos visto en los medios de comunicación cómo eso ha desencadenado a todo tipo de protestas, de actos vandálicos, y además de eso lo han aprovechado muy bien los sectores de oposición de los gobiernos para desprestigiar a quien está en este momento asumiendo el mando de tanto de los Estados Unidos, como es Donald Trump, como en Colombia, como es Iván Duque. Hammer, me está escribiendo un oyente desde Washington, que es un colombiano, y me dice, don Julián, escuchando al analista político y al abogado Hammer Chica, pues le quiero comentar lo siguiente. Escribe nuestro oyente a nuestro correo nocturna073@gmail.com, y escribe nuestro oyente, nuestro buen oyente en la capital de los Estados Unidos, y me dice, don Julián, aquí se siente que quien va a ganar es Donald Trump, se siente en el ambiente. ¿Qué me cuentan mis familiares en la ciudad de Cali, de donde yo soy? Yo soy caleño, estoy aquí en Washington. ¿Y qué me cuentan mis paisanos y mis familiares? Pues que las informaciones que llegan son suministradas por los medios de comunicación que más llegan a Colombia. El New York Times, el Washington Post, CNN, y todo esto es anti-Trump. Pero aquí en los Estados Unidos,
hay conciencia que el campo se ha recuperado, que la industria se ha recuperado, que los puestos de trabajo se han recuperado, y que para nadie es un secreto, escribe nuestro oyente desde Washington, y que para nadie es un secreto que la pandemia afectó no solamente a Colombia, no solamente a los Estados Unidos, al mundo entero. Las economías de España, de Alemania, de Francia, de Italia, todo esto se vino en picada. Entonces, que ahora vengan a decir que por un mal gobierno de Trump es que la economía cayó o se produjo un aumento del desempleo en los Estados Unidos, eso es absolutamente falaz, absolutamente mentiroso. Es más, se está recuperando de una manera vertiginosa que ningún otro país lo podría hacer de una manera distinta como lo hacen los Estados Unidos. Por eso, aquí se siente mucho la presencia de un triunfo de Donald Trump. Pero lo otro no es eso, don Julián, sino que en estos días Jaime Bailey, está escribiendo nuestro oyente, Jaime Bailey reveló unas encuestas que se habían hecho al interior de los Estados Unidos. Y está muy parejo todo, pero las encuestas que me dicen mis familiares que llega al cono sur o que llega a nuestro continente americano son absolutamente manipuladas, mostrando en 4, 5 o 7 puntos por debajo al presidente Donald Trump. Por supuesto, aquí nosotros estamos con Donald Trump y mucha comunidad latina también, pero sabemos que ahora lo primero que entra en juego es la verdad y todo esto se altera precisamente tratando de buscar adeptos. Un abrazo y saludos al doctor Hammer. Eso nos escriben desde Washington, Hammer. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias al oyente, un abrazo también, igualmente saludos, y por supuesto estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día los medios de comunicación también han tomado partido, no solamente en las elecciones, sino también en el escenario político. Vemos como el CNN ha sido un medio tradicionalmente antirrepublicano. Entonces una cosa es lo que proyectan para Latinoamérica, pero cuando tú puedes cambiar de canal y puedes ver, por ejemplo, Fox News, el panorama cambia totalmente. Lo mismo se presenta aquí en Colombia. O sea, cuando tú puedes ver Caracol, cómo muestran las noticias, cómo las editan, cuáles son los titulares de las noticias, y cuando pasas a RCN y ves como la otra cara de la moneda, entonces ahí es donde realmente el votante tiene que tomar sus decisiones, pero basado en la información, no en la desinformación. Y súmale a eso, Julián, toda la desinformación y las noticias falsas que abundan en las redes sociales. Twitter es prácticamente una piscina de lodo en la cual todo el mundo se revuelca. Entonces, hoy vemos una era mucho más digitalizada, digamos, con una ciudadanía mucho más informada, pero lamentablemente también se presenta un fenómeno que obedece a la posverdad, y esa posverdad solamente se materializa en el sentido de cómo nos llega la información y a través de qué canales, basado también obviamente yo creería que en una serie de intereses políticos, porque también hay que ver, los medios patrocinan, los dueños de los medios patrocinan las campañas electorales, entonces también hay que ver como esos intereses políticos de qué lado están jugando. Claro, bueno, esto por los lados de la campaña. Me dice usted que faltan 33 días para la elección presidencial en Estados Unidos, Hammer. Sí, es el 3 de noviembre. Hoy, pues claro, ya en 30 minutos ya estamos el 1 de octubre. Quedarían algo más de 33 días. Entonces, pues yo creería que esta va a ser la recta final, va a ser una campaña muy intensa, un cierre de campaña muy intensa, va a ser un voto finish. Prácticamente lo que pudimos ver con Hillary Clinton y Donald Trump hace 4 años, donde pues si bien Hillary Clinton obtuvo mucha más votación que Donald Trump, pero digamos los colegios electorales de los principales estados de los Estados Unidos fueron los más importantes, fueron los que se ganó Donald Trump, y así pues llegó a la Casa Blanca. Yo creo que este año va a pasar algo similar, y el voto finish que vamos a poder evidenciar va a ser pues la verdad un fenómeno nunca antes registrado en la historia de los Estados Unidos, más aún
cuando vemos unas campañas netamente enfocadas en contraatacar al rival, porque pues si bien ya se llegó a un techo por cada una de las campañas, lo que se está peleando en esta última recta de la elección son aquellos electores indecisos. Por eso es que va cada campaña. Claro, claro. Bueno, ahora aterricemos en Colombia. Usted viene haciendo unos análisis, Hammer, sobre lo que se está moviendo en nuestro país. Si en los Estados Unidos, como usted dice, está el botín de la Casa Blanca allí en Washington, que no es de poca monta porque no es sencillamente una elección de un político más o de un presidente más, el número 54, el 55 de los Estados Unidos, no, sino que está en juego lo que se visualiza hoy en el mundo. Un enfrentamiento entre nacionalistas y globalistas, globalistas y nacionalistas. El señor Donald Trump representa el nacionalismo y el resto y los otros representan el globalismo. Y de lado y lado, pues hay argumentos y hay estrategias para cambiar la vida de los ciudadanos en este país y en el mundo, Y algunos dicen que una barrera de choque contra esos cambios abruptos que se pretenden dar es el señor Donald Trump. Bueno, pero aterricemos en Colombia. Los análisis que usted comienza a hacer, abogado Hammer Chica, con respecto a lo que usted visualiza y de lo que está pasando ya en Colombia. ¿Cómo está el partidor? ¿Cómo están las apuestas en nuestro país de cara al 2022? Bueno, Julián, mira, yo me he tomado el trabajo de analizar las últimas 2 elecciones, incluyendo, las últimas 3 incluyendo el plebiscito, y cada vez la brecha se cierra más entre, vamos a poner esto en 2 bandos, la derecha y la izquierda. Si bien Colombia es un país en el cual la abstención marca una gran diferencia porque tenemos un abstencionismo por encima del 50%, ese resto del 50% que sí vota, ¿cómo se reparten esos votos? Entonces vimos que en la campaña del 2010, vamos a hablar de las segundas vueltas, Juan Manuel Santos llegó a la presidencia con 9 millones de votos, seguido por Antanas Mocus con 3.500.000 votos. En ese año ocurrió algo muy, muy particular, que fue lo denominado la ola verde. Aquellas personas que, si bien se pronunciaron en las redes sociales y en los actos masivos del candidato Mocus, no pudieron ejercer su derecho al voto porque eran menores de edad. Eso fue lo que pasó con la famosa ola verde. Ahora bien, esos electores que no pudieron votar en el 2010 ya son mayores de edad y ya están influyendo en cada una de las elecciones que se han llevado a cabo. Para la muestra un botón, las anteriores elecciones del mes de octubre, donde se eligieron los candidatos locales, los mandatarios actuales, gobernadores y alcaldes, la gran mayoría de las ciudades importantes de este país se las llevaron los candidatos verdes o aquellos que se denominan alternativos. Podemos citar ahí a Bogotá con Claudia López, Jorge Iván Ospina en Cali, Daniel Quintero en Medellín, pero también ganaron en Cartagena, en Bucaramanga, en Ibagué, en Villavicencio, en Manizales, en fin. Entonces, hoy vemos cómo el mapa político se está inclinando, o más bien se está equilibrando un poco las cargas, porque si bien en el 2010 Juan Manuel Santos le ganó por una gran cifra de diferencia a Antanas Mocus, digamos que en el 2014 esto no se pudo medir muy bien, porque pues el Santos, a pesar de que venía de la derecha, en su reelección lo acompañaron sectores de izquierda. Pero yo tomo también como punto de partida las elecciones del 2018. Mire que Iván Duque le gana por 2 millones de votos a Petro. Eso quiere decir que los electores de la izquierda, de esos partidos alternativos, cada vez son más. O sea, hay una tendencia como tal de crecimiento. Mientras que el electorado de la derecha se ha ido estancando un poco. O sea, si eso se puede ver en una gráfica, podemos mirar como Juan Manuel Santos sacó 9 millones en el 2010 e Iván Duque sacó 10 millones en el 2018. Entonces el crecimiento de los votantes de la derecha no es el mismo de los votantes de la izquierda. Mientras la derecha creció en un promedio de 12% en 8 años, podemos ver de que los votantes de la izquierda crecieron casi en un 130%.
Entonces, si seguimos con esa misma tendencia, las elecciones del 2022 van a ser igual que las de Estados Unidos, va a ser un voto finish. Y allí, ¿por quiénes van cada uno de los bandos? Pues por los electores indecisos o los que se abstienen de votar, porque ahí hay una gran masa de votantes. Estamos hablando de que la mitad del padrón electoral de este país no vota. Y ahí es donde se va a desequilibrar la balanza. Ahí va a jugar mucho el voto de castigo que de pronto pueda generar el gobierno, ¿verdad? Si Iván Duque no hace un buen gobierno de cierre, si por el contrario lo hace bien, entonces digamos que parte de ese electorado que se abstiene de votar puede desequilibrar la balanza y puede marcar la diferencia para un candidato que llegue a la Casa de Nariño. Claro, y dependerá, aparte de eso, de lo que usted argumenta, Hammer, dependerá también del tipo de candidato, es decir, de la persona a quien se puede seguir, a quien se puede votar, ¿no? Sí, Julián, evidentemente uno de los elementos más importantes dentro de una campaña electoral es el candidato. Yo lo coloco como el candidato es prácticamente la mitad de la campaña, la otra mitad es la organización, el equipo, la investigación, la estrategia, incluso el staff de asesores. Pero marcará la diferencia el candidato o los candidatos que se presenten en la contienda electoral. Hay muchos que ya traen un desgaste propio, un desgaste político, digamos una clara muestra de reputación, una cifra de rechazo o por el contrario también de aceptación, pero para mí tendrá un gran chance en el 2022 aquellos candidatos que sean, por ejemplo, un outsider, lo que pasó con Donald Trump, que sin ser político, más bien vino del sector privado y se presentó a las elecciones y ganó. Algo similar puede ocurrir en Colombia, porque realmente en los muestreos que hemos podido realizar en anteriores ejercicios, hemos podido evidenciar de que las personas, los colombianos, el colombiano del común, ya está cansada, digamos, como de esa polarización que se presenta en el país entre la izquierda y la derecha, entre esas peleas entre Uribe y Petro, en fin, e incluso entre los mismos candidatos que, si bien se hacen llamar de la derecha, pues pertenecen a cierto sector político. Entonces yo creo que podría ser un gran chance, una gran oportunidad para una persona que no tenga un desgaste político, que sea una cara fresca y que se presente a la contienda del 2022, le podría ir muy bien. Hammer, ¿usted estaría en capacidad de decir que hay muchos partidos o muchas agrupaciones políticas que con el ropaje de alternativos son de izquierda? Sí, evidentemente, claro, Julián. Esa ha sido una de las estrategias de algunos candidatos que se han puesto ese ropaje, como bien lo llamas, de centro, y que se han vendido como movimientos cívicos, ciudadanos de centro, pero que realmente se han acompañado de la izquierda. Ahí podríamos citar una Claudia López, podríamos citar incluso un Sergio Fajardo, que en anteriores elecciones han acompañado los sectores de la izquierda y ahí siguen. Podemos mirar el Partido Verde, desde dónde nació, cuáles han sido sus bases, sus orígenes y quiénes los están acompañando hoy en día. Recordemos que muchos de los que acompañan hoy en día la administración de Claudia López pertenecieron al Polo, acompañaron a Petro en su administración y ahí están, gobernando con Claudia. Entonces es el reencauche sencillamente de los sectores de izquierda que hoy en día se presentan como movimientos de centro o como una tendencia política de centro, pero obedece precisamente a la misma estrategia para cautivar aquellos electores desinformados o esos incautos que realmente no son de un lado ni del otro, sino que sencillamente pertenecen a un electorado que está en el centro, que a veces se abstiene de votar, y esos son los que quieren atrapar, porque esos son realmente los que van a marcar la diferencia en cada elección. Hammer, aquí en este programa hemos acuñado una frase: en política lo que usted ve no es, lo que usted ve no es. Es decir, detrás hay otras fuerzas, hay otros argumentos, hay otro discurso, hay otra realidad, otra realidad. Por eso en política lo que usted ve no es, no es. Con esto lo que quiero decirle es que lo que se siente en la ciudadanía colombiana es que
algunas fuerzas políticas vienen haciendo un trabajo sencillamente extraordinario. Y usted nota cómo, por ejemplo, algunas sentencias de nuestras altas cortes o de nuestros tribunales tienden marcadamente hacia una dirección, mejor dicho, la justicia politizada. De otra parte, Hammer, usted observa la educación, cómo la educación también permeada con ciertos ideologismos tiene una tendencia. O sea, ya tenemos la justicia, ya tenemos la educación, la salud también, de alguna manera. Y hay algo que yo estoy observando y se lo transmito, y es esto. Es el juego del Partido Liberal. El juego del Partido Liberal. Y cómo el Partido Liberal, específicamente el Partido Liberal, se está convirtiendo en un vehículo para aquellos que tienen estas tendencias, pero no tienen votos. Y se montan sobre la tradición y la trayectoria y la experiencia electoral de un partido tan tradicional como el Partido Liberal. ¿Y por qué digo esto, Hammer? A ver usted qué opina, que el experto y el analista es usted. ¿Qué hace un expresidente de la República como Ernesto Samper Pizano participando en el Grupo de Puebla, que es un apéndice del Foro de Sao Paulo? Y ya sabemos lo que significa el Foro de Sao Paulo para la izquierda. ¿Qué hace Ernesto Samper ahí? ¿Qué hizo Ernesto Samper en UNASUR, dirigiendo una organización internacional que agrupaba básicamente a los países del socialismo del siglo XXI? Pero otros dirigentes también. Yo no sé si, al igual que el coronavirus, necesita de una célula para poder infectar el cuerpo. Yo no sé si esos pequeños grupos de izquierda radical, al igual que el coronavirus, se han metido en una célula como el Partido Liberal para poder cabalgar para las próximas elecciones. No sé a usted qué comentario le merezca esa reflexión. Pues a ver, Julián, resulta que hoy en día hay una agenda global, política, incluso financiada por instituciones supranacionales, si podría decirse así, como el Grupo Soros, la Internacional Socialista, el Foro Sao Paulo, el Grupo Puebla, y lo que han tratado es de formar un grupo interpartidista, se puede decir así, pero con unos fines comunes, unos objetivos comunes. Ahí podemos citar, por ejemplo, al gobernador actual del Magdalena, Carlos Caicedo, a Gustavo Petro, el mismo Ernesto Samper, que si bien pertenecen a movimientos diferentes, con nombres diferentes, con personería jurídica diferente, pues obedecen a un mismo propósito, y es precisamente luchar para que en el 2022 no gobiernen los que han gobernado hasta ahora en la Casa de Nariño. Eso lo tienen claro. Y lo segundo es establecer unas agendas propias que se han llevado a cabo en los países donde sí se ha podido implementar el comunismo, entre ellos pues Venezuela. Podemos evidenciar actualmente lo que está sucediendo en la Argentina y en el mismo México con Andrés Manuel López Obrador, en fin. Entonces, aquí lo que va a primar es que el ciudadano esté lo suficientemente informado de cuáles podrían ser las consecuencias si estos grupos extremistas, porque si bien Ernesto Samper pertenece a un partido liberal, que el Partido Liberal es un movimiento socialdemócrata, que propende por la socialdemocracia, y eso no quiere decir que se vaya hacia la izquierda, como lo es de pronto un Gustavo Petro o un Carlos Caicedo, pero que todavía le hace juego a esa agenda. Entonces lo que tenemos que medir es las posibles consecuencias de cómo, en qué se convertiría este país y qué consecuencias nefastas le traería a la sociedad si llegara un gobierno de esta índole a la Casa de Nariño en el 2022. Eso es lo que tenemos que analizar, cuáles serían los perjuicios reales de este país si cayera en manos de la izquierda. Y si a eso que usted acaba de decir con tanta claridad le sumamos
una posible reforma al Código Civil, como lo analizamos esta noche en Nocturna RCN, alterando la estructura tradicional de la propiedad privada, pues vaya y venga, vaya y venga. Julián, qué pena te señor, dígame. Ahí, pero sí, qué pena te interrumpo ahí. Aparte del Código Tranquilo. Civil, hay que tener algo muy claro y que lo sepan los colombianos. En este momento, en el Congreso, en sesiones conjuntas de Senado y Cámara, también se está discutiendo una reforma al Código Electoral. Y eso es bien importante que lo sepamos, porque ese Código Electoral, de llegarse a aprobar en el Congreso, sería el que aplicaría para las elecciones del 2022. Y es tan grave porque, mire, hay propuestas que se están camuflando dentro del articulado, tales como el voto que empiece que sea vigente y legal el voto desde los 16 años. Ese es uno. El segundo, el voto electrónico, y lo plantean de 5 modalidades, no solamente el voto presencial, sino también el voto a distancia. Entonces, si hoy no podemos controlar el transfugismo que se presenta con el voto presencial, imagínate tú cómo se podría controlar ese transfugismo yo estando en Manizales y pudiendo votar en las elecciones de Bogotá. Pero si a eso también le sumamos el proceso de cedulización a los venezolanos, entonces prácticamente lo que a cualquier colombiano que aplique la lógica de la política electoral es, venga, ¿en qué nos vamos a convertir en el 2022 de llegasen a aprobar todas estas reformas? O sea, tendríamos votantes mucho más jóvenes, y usted sabe, pues, yo vengo de procesos juveniles, pero los jóvenes son influenciables y manipulables muy fácil, de que una gran cantidad de venezolanos también puedan votar y que se incluyan en el padrón electoral. Pero aparte de eso, todo lo que se está construyendo el andamiaje con el famoso voto electrónico, el voto a distancia, entonces es algo de preocuparnos, de que se den los debates serios dentro del Congreso y de que le muestren a la ciudadanía la información, porque quiero agregarle esto, Julián. La iniciativa, o más bien la discusión del proyecto de ley, llegó con mensajes de urgencia. Y cuando yo digo mensaje de urgencia, es que precisamente el gobierno a través de un acto administrativo es el que cita a sesiones conjuntas tanto en Cámara y Senado para que se discuta el proyecto de ley, que en este caso sería una ley estatutaria en virtud de que reglamenta todo el sistema electoral colombiano. Entonces, mire, son una serie de cosas concatenadas que apuntan hacia el mismo objetivo y hacia el mismo fin. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país con todo esto que estamos evidenciando, con todos estos pasos que estamos viendo agigantados frente a una probable elección del 2022 que puede pasar cualquier cosa? Pero aquí lo que está planteado es que van a involucrar a una serie de actores electorales que no estaban incluidos, como los venezolanos o los jóvenes desde los 16 años, pero ¿con qué fines? O sea, ¿hacia dónde van esos votos? Y esa es la gran cuestión que quiero dejar para la reflexión el día de hoy. ¿A la manipulación? ¿Eso va para la manipulación? Un jovencito de 16 años. Entonces nos van a decir, usted no piensa. Sí piensa, pero tiene la madurez para elegir a un presidente, para hacer una reflexión de qué es lo que más le conviene al país. No, ahí sí entra en juego efectivamente lo que es realmente lo emocional. Y sería muy, pero muy grave. Si algunos países no se han atrevido a tocar la mayoría de edad a los 21 años, nosotros la tenemos a los 18. ¿Qué tal cuando bajemos esto a los 16? Incluso otros se han atrevido a proponer la de los 14 años. En eso andamos. Eso es lo que algunos llaman la oclocracia. Que precisamente un filósofo griego hace 22 siglos habló de la oclocracia. Polibio habló un filósofo griego habló de la oclocracia. ¿Y qué es la oclocracia? Es un sistema de gobierno degenerativo de la democracia, porque básicamente lo que hace es darle paso a las manipulaciones de aquellas mentes que se están formando. Tuve aquí a un neurocientífico y neurocirujano, Hammer, que nos explicó eso desde el punto de vista cerebral y desde el punto de vista científico. El doctor Remberto Burgos.
Él se encuentra en Bogotá, pero pues lógicamente es de la costa caribe nuestra, el doctor Remberto. Pero ya habrá tiempo de volver a recordar la charla con el doctor Remberto. Hammer Chica en la capital de Caldas, en la ciudad de Manizales, un abrazo y gracias por estos temas tan interesantes que nos ha traído en la actualidad. Y no pierda de vista, usted me dejó una reflexión, yo le dejo otra. Va a rumbar el billete, el dinero. Porque países como Venezuela, donde se están muriendo de hambre, no tienen plata para comer, no tienen plata para una jeringa o para atender una fractura o un parto digno. Pero plata para comprar armas y para influir en las elecciones de nuestro país, la van a echar toda, la van a meter toda. Países como Venezuela y de algunas otras instancias internacionales. Hammer, un abrazo. Claro que sí, Julián, un abrazo para ti, a todo el staff, el equipo y bueno, a los oyentes. Y por último quisiera agregar que es tan importante lo que puede ocurrir en Colombia en el 2022, que eso también va a depender mucho la geoestrategia y cómo quede el mapa en Latinoamérica. Nosotros somos el principal aliado no solamente de Estados Unidos, sino de la OTAN. Pero en caso tal de que llegue un gobierno de izquierda, ya nuestros aliados no serían Estados Unidos y la OTAN, sino tal vez serían los iraníes, los cubanos, los venezolanos y hasta los rusos y los chinos. Entonces, hemos visto en otros escenarios a nivel mundial cómo los estados que asumen el comunismo se hunden bajo la pobreza, la miseria y la represión. Un cordial saludo, Julián, una feliz noche a todos los oyentes y bueno, que esta no sea la única vez que estemos por este programa.